El nombre Sansón, que se traduce literalmente como rayo de sol, encierra una narrativa intrigante. Nació como un nazareo, sin poder consumir alcohol ni cortarse el cabello. Su vida estuvo marcada por conflictos con mujeres, un matrimonio fallido, una prostituta anónima y su relación con Dalila, su amante. Sin embargo, se cuestiona la verdadera fuerza de Sansón. Aquí hay 5 episodios que evidencian su poder. En primer lugar, derrotó a un león solo con sus manos. Esto ocurrió cuando estaba decidido a casarse con una filistea, una adversaria de Israel. A pesar de la oposición de sus padres, siguió su elección. En su camino encontró un león joven y lo mató con una fuerza impresionante. Sansón mantuvo esta hazaña en secreto. Al regresar para tomar a la mujer como esposa, encontró el cuerpo del león con miel y abejas. Sansón comió la miel, pero no compartió esta historia con nadie. Otro momento valiente ocurrió cuando propuso un enigma a sus 30 compañeros. Ofreció un conjunto de ropa para quien descifrara el enigma sobre lo que proporciona comida y fuerza. El enigma se refería al león que derrotó y a la miel que encontró en él. Los filisteos obtuvieron la respuesta a través de la prometida de Sansón, y él, enfurecido, masacró a 30 de ellos. Posteriormente, ató antorchas en las colas de 300 zorros, y los soltó en los cultivos filisteos, causando gran destrucción. En represalia los filisteos quemaron a la esposa de Sansón y a su padre. Sin embargo, esta violencia generó más conflicto, lo que resultó en la traición de su propio pueblo, que lo entregó a los filisteos para preservar sus vidas. Estos eventos ilustran la fuerza y valentía de Sansón, al mismo tiempo que revelan los desafíos y tragedias que moldearon su historia. Jueces 15 del versículo 14 al 17, nos dice que los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu del Señor vino sobre él, con gran poder. Las cuerdas que ataban sus brazos se deshicieron como lino quemado, y los grilletes cayeron de las manos de Sansón. Encontró una mandíbula de burro fresca, la extendió, y mató a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo con la mandíbula de un burro, abatí hombres. Después de hablar, lanzó la mandíbula de su mano y llamó a ese lugar, Ramat Lehi, monte de la mandíbula, haciendo un juego de palabras en el libro de Jueces capítulo 15 versículo 16, en donde compara la mandíbula de un burro con su acción de atacar a los agresores. ¿Alguien podría preguntarse por qué el Señor concedió una victoria tan grande con un arma tan improbable? A Sansón se le prohibía tocar cualquier cosa impura. Y la mandíbula era indiscutiblemente impura por ser parte de un animal muerto. Sin embargo, la elección de esta arma mostró que la victoria era sobrenatural, concedida por Dios a través de medios improbables. En otro momento, llevó los portones de la ciudad durante casi 40 millas. Cerca del final de su jornada, los ciudadanos creían que habían capturado a su adversario. Pero a medianoche, Sansón se levantó y llevó los portones de la ciudad. Con las 2 columnas hasta la cima de la colina, frente a Hebrón, a una distancia de casi 40 millas. Más tarde, Sansón se enamoró de Dalila, una mujer filistea. Cuando esto se descubrió, los señores filisteos le ofrecieron a ella una gran recompensa, por descubrir el secreto de su fuerza. En el primer intento, Sansón dijo que se debilitaría si lo ataban con 7 cuerdas de arco nuevas. Ella lo ató así, insinuando un ataque de los filisteos, pero Sansón rompió las cuerdas como si fueran un hilo de lana. Dalila siguió el consejo de Sansón en el segundo intento, usando las cuerdas nuevas, pero él rompió las ataduras nuevamente, jugando con fuego. Sansón le dijo a Dalila que, si ella bajaba los 7 mechones de su cabello y los ataba en la trama del telar, él quedaría indefenso. Salió con el pasador y el telar después de que ella lo despertara con la advertencia de que los filisteos estaban a punto de capturarlo. Finalmente, Sansón cedió y reveló el secreto de su fuerza a Dalila. Aunque su cabello no era la fuente de su poder, era una manifestación eterna de su estatus de nazareo y de su separación para Dios. Era su relación con Dios, y no su cabello lo que lo hacía fuerte. Sin embargo, si perdía su cabello, quedaría impotente. Dalila se dio cuenta de que había descubierto su secreto, y convocó a los filisteos, mientras él dormía en su regazo. Uno de ellos le rasuró la cabeza, y su fuerza lo abandonó. Es notable que el lazo de Dalila demostró ser más fuerte que el corazón de Sansón, y lo que 1000 filisteos no pudieron lograr, fue realizado por la influencia seductora de una sola mujer. Cuando Sansón despertó, intentó convocar su fuerza sin saber que el Señor se había apartado de él.
Los filisteos llegaron, lo capturaron en su casa, y lo obligaron a moler granos. Esta triple degradación fue descrita como el cautiverio del pecado. Atado, ciego, y moliendo. Sin embargo, su cabello comenzó a crecer gradualmente nuevamente. Cuando los señores filisteos realizaron un gran sacrificio en honor a su dios Dagón, llevaron a Sansón como ejemplo de lo que su dios había hecho por ellos. Lo obligaron a entretener con sus hazañas durante la fiesta. En ese momento, derrumbó toda la estructura, matando a todos los presentes, incluidos los filisteos. Sansón pereció bajo los escombros del templo de Dagón, poniendo fin a su notable viaje. En su muerte, mató a más personas que en su vida. Con el Espíritu de Dios sobre él, Sansón era un hombre poderoso con fuerza sobrenatural, aunque tenía un potencial casi ilimitado para liberar a su pueblo de los filisteos. Su historia termina en una tragedia innecesaria. Sus compañías fatales fueron desobediencia, derrota, desgracia y destrucción. A pesar de tener el Espíritu del Señor sobre él, los deseos sexuales controlaban su vida. Aunque era valiente ante los hombres, era débil ante las mujeres. La historia de Sansón nos enseña lecciones importantes. A pesar de su increíble potencial, perdió su vida por el pecado. La lección para nosotros es que cuanto más permitimos que el atractivo del pecado nos influencie, más ciegos nos volvemos. Esta historia extraordinaria nos dice que Sansón ya estaba espiritualmente ciego, mucho antes de que le arrancaran los ojos. Debemos aceptar que el pecado puede infiltrarse en todos los aspectos de nuestras vidas y tener un efecto entorpecedor en nosotros. El pecado nos atrapa, nos ciega, y finalmente nos aplasta. En realidad, el pecado nos llevará más lejos de lo que pretendemos, nos retendrá por más tiempo del que pretendemos, y nos costará más de lo que esperamos. Debemos cuidar nuestro corazón, ya que de él depende toda nuestra vida. A pesar de todas las fallas de Sansón, regresó a Dios, antes de perecer. En realidad, la muerte de Sansón desempeñó un papel significativo en las acciones opresivas de los filisteos. La destrucción del templo de Dagón por Sansón tuvo un impacto en manos de Samuel y los hijos de Israel alrededor de 100 años después. Cuando los gobernantes filisteos escucharon que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron su ejército y avanzaron. Los israelitas estaban profundamente asustados al enterarse de la proximidad de los filisteos. Imploraron a Samuel que no dejara de aplicar al Señor nuestro Dios para que los salvara de los filisteos. Samuel tomó un corderito y lo ofreció al Señor como holocausto. Mientras ofrecía el holocausto, los filisteos llegaron para atacar a Israel. Sin embargo, el Señor habló con una voz poderosa, y los filisteos fueron confundidos. La confusión se apoderó de ellos, y los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel avanzaron desde Mizpa hasta Betzcar, matándolos en el camino. Samuel tomó una gran piedra, y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda porque dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así los filisteos fueron sometidos y no invadieron Israel nuevamente por un tiempo. Durante toda la vida de Samuel, la poderosa mano del Señor estuvo contra los filisteos. Hubo paz entre Israel y los amorreos en esos días. Al final, Dios vio a Sansón como un hombre de fe, lo que se demuestra porque está listado en el Salón de la Fe. Al leer los nombres en el Salón de la Fe, descubrimos que nadie era perfecto. Sansón fue el hombre más fuerte que jamás haya existido, pero su fuerza provenía de Dios. Lo más importante es que Sansón permitió que Dios lo usara. La Biblia dice en Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Laven sus manos pecadores, y purifiquen sus corazones. Ustedes que tienen mentes divididas. Dios está dispuesto a encontrarnos exactamente donde estamos, y llevarnos a donde Él quiera, si lo permitimos.